Señor, Dios santo, a ti sea la gloria como cantábamos, Señor. ¿Y quién más que tú la merece? ¿Quién más que tú la tiene y la posee? En el poder de su palabra, en el ejemplo máximo y el destello de tu gloria en Jesucristo. Y en la guía que hoy el Espíritu Santo también nos da a todos aquellos que por tu gracia, tus méritos, hemos sido salvos. Vamos ante ti en esta hora para no solo seguir adelante con nuestra liturgia, ritual o buena práctica, buena religión en algún sentido, sino para que esto sea un proceso consciente, que realmente amemos y atesoremos y valoremos. Vamos en esta hora a tu palabra, Señor, para que ella nos hable, que ella nos corrija, que ella nos anime, que ella nos consuele, que ella nos confronte, pero también que ella nos amolde a tu carácter. Y así como nuestro deseo con los hermanos que nos visitan o personas que nos visitan por primera vez, es el deseo para cada uno de nosotros, quizás miembros locales de la congregación, porque todos los necesitamos. Ninguno puede decir que lo necesita menos o más que otro. Somos constantemente necesitados de tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y pedimos por eso que pedimos que mediante ella traigas vida y revitalización y salvación y santificación conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por ella. Ayúdame, Señor, a predicar con diligencia para mis hermanos, con claridad, que podamos entender tu intención comunicativa en medio del texto que nos compete hoy. Gracias, Señor. Oramos. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el contexto de Tito y permítame hoy hacer una detención, comenzar un poco diferente este sermón, trayendo a nuestra mente algo que es conocido no solo por cristianos, sino por la historia de la humanidad. Esto es un hecho, la verdad que indiscutible. Otra vez todo esto en el contexto de Tito y cuando leía la palabra y veía la afectividad y puntualmente los versículos que veremos el día de hoy, del versículo del 12 al 14 que nos centraremos, venía algo a mi mente que es puntualmente ocurrido en el siglo I. En el primer siglo, permíteme ponerte en contexto, por supuesto, después de la muerte y resurrección de Cristo, después de su ascendencia, como nos narra el libro de los Hechos, hacia el cielo, comenzó a haber un fenómeno, puntualmente una clase de hombre que no se conocía antes. No había existido en la faz de la tierra algo quizás un poco parecido en el Antiguo Testamento con el pueblo del Señor, con los judíos, pero esta clase de hombres era algo, una raza, algo diferente a todo lo que existió hasta ese entonces en la historia de la humanidad. Esta clase de hombres eran muy peculiares y comenzaron a mostrar notoriedad rápidamente porque, otra vez, repito, no había una clase de hombres como este que se haya visto anteriormente. Permíteme describir un poco, y es que en el primer siglo, todo lo que se conoce como historia, al menos desde nuestra perspectiva occidental, ¿verdad? Como tú comprenderás, estaba gobernado por el gran imperio romano. El imperio romano que a su vez gobernaba por sobre otras culturas, gobernaba sobre los griegos, sobre los judíos, como es el periodo de la Biblia, gobernaba sobre aún, bueno, hubieron mezclas ahí entre Julio César, Cleopatra y tantas otras culturas, pero
Todas estas culturas contemporáneas al primer siglo estaban subyugadas por el Imperio Romano. Pero déjame hablar cómo era el Imperio Romano que quería conquistar todo lo que se ve, todo cuanto existe, expertos en ingeniería, en hacer caminos, acueductos, y más que una máquina de guerra, que sin duda lo eran, no es que eran conocidos por la gallardía de cada hombre individual, quizás eso le pertenece más a los 300 y a los griegos que tenían esta especie de guerreros, sino que los romanos eran por su capacidad de organización, cuánto ejército movían, y todo esto lo hacían porque también tenían un sistema para poder obtener beneficios de los pueblos que gobernaban, y pedían y imponían impuestos, y tenían que todo esto ser llevado a Roma, y el César de la época los administraba, y luego se creó el parlamento romano, y con todo esto, todo lo que imperaba en el Imperio Romano, y esto te lo pueden decir aún los defensores del gran Imperio Romano, es el egoísmo. Curiosamente, los emperadores romanos no morían de viejos, sino morían por la traición de un hermano o de su madre o de alguien muy cercano. Todos ellos morían traicionados por las famosas dagas romanas, que eran algo más chiquitito y se clavaban y eran armas letales. Tanto así que cada emperador romano alucinó y intentaban rápidamente hacer estatuas de ellos mismos para que por la posteridad no se les olvidara, porque siempre estaban con la muerte en la oreja y desconfiando de todo el mundo. Y esto no solo en la cúpula del Imperio Romano, esta cultura de desconfianza, esta cultura de cualquier momento alguien me traiciona, esta cultura de que no puedo confiar en nadie, se fue esparramando por todo el Imperio Romano. Este es el contexto del primer siglo. Toda la gente era desconfiada, y es porque en efecto todo el mundo estaba tratando de hacer trampa. Habían oficios como lo que conocemos el doquimazo, o eran personas que pesaban los metales, porque antiguamente una moneda que valía, por poner un ejemplo, X valor, tenía que pesar X cantidad porque las monedas eran en oro, literalmente. Y lo que hacía la gente era rasparlas para sacar el oro, y aunque decía que valía X, tenía que haber esta persona porque todo el mundo andaba estafando a todo el mundo. Y este doquimazo tenía que realmente evaluar si era correcto o no. Y era una cultura de traición, desconfianza y egoísmo, donde todo el mundo lo único que buscaba era el autobeneficio. Era el yo y el yo y el yo y el yo. Esto era la cultura imperante en el primer siglo. Ahora, en medio de todo esto, en medio de la paranoia de me van a traicionar, etcétera, como les decía al comienzo, surgió una clase, un espécimen de hombre completamente distinto, nunca antes visto. Esta clase de hombres comenzaban a juntarse, y su motivo de juntarse era el bien. Eran gente generosa. Eran personas que, pese a que recibían traición, lo que imperaba en su corazón no era la venganza como era la costumbre en el Imperio Romano. El que me la hace me la paga, y voy a ir detrás de ti, y toda esta lucha de poder y de egos. Esta clase de personas, más bien, como diría la Biblia, ponía la otra mejilla. Esta clase de personas más bien era generosa. No solo trabajaba para sí mismo, sino que compartían todo lo que tenían. Se juntaban a cuidarse mutuamente. Esta clase de personas tenía tal honestidad que eran conocidos por ser personas honestas, al punto que si la verdad les afectaba, sufrían el aprobio o el afecto de la verdad. No mentían,
no andaban traicionándose unos con otros. Y este grupo de personas que al principio eran escasos en el primer siglo, se empezaron a juntar en comunidades de gente que decía la verdad, gente que era honesta, gente que era amable, gente que se cuidaba mutuamente y que en efecto rechazaba el egoísmo imperante en el Imperio Romano. Estas comunidades comenzaron a crecer y a multiplicarse en todo el Imperio Romano de manera silenciosa, poco a poco, y fueron saliendo desde lo que nosotros conocemos bíblicamente como Judea, Samaria, y se fueron extendiendo hasta lo último de la tierra, como diría Hechos. Y llegaron a Turquía, llegaron a Grecia, se vinieron a la Gala, a la Francia de hoy en día, a la España de hoy en día, y poco a poco, en el primer siglo se trasladaron al segundo siglo y estas comunidades de fe no hacían más que crecer, y ya estoy señalando de quién estoy hablando. Esta clase de hombre honesto, bondadoso, que decía la verdad, rápidamente plagó el Imperio Romano hasta que en el siglo III, uno de sus emperadores, voy a evitar el nombre, ¿verdad? Constantino, no me aguanté, lo siento. Se dio cuenta, y también en su paranoia de que todo el mundo lo va a traicionar, conoció estas comunidades de fe. Ya estoy sabemos de quién estamos hablando, de los cristianos. Que los mandó a llamar. Hey, estas comunidades que están ahí, mándenlos a llamar. Y se dice que vino y mandó a llamar a todos los líderes de dichas comunidades. Y se quedó perplejo con la sorpresa que los líderes no se arrodillaban ante el emperador. Ellos decían, no, pues puedes ya matarnos, nosotros solo nos arrodillamos ante un único Señor. Y Constantino, en vez de provocar su ira, quedó perplejo porque cómo esta gente no se arrodilla ante mí, cómo tienen la gallardía y la valentía, el estoicismo de decirme la verdad. Y aunque los pongo a prueba de muerte, siguen diciendo la verdad. Y el punto es que no son déspotas, siguen siendo amorosos. Quieren orar por mí, decía Constantino. Esta clase de hombres que surgió en el primer siglo, en medio de este escenario, se llaman cristianos. Curiosamente, el escenario hoy en día no es muy diferente. Y antes de saltarme hoy en día, este era el escenario que quiero que tenga en su mente. Este es el escenario donde Pablo le escribe a Tito y le dice todas las instrucciones que hemos estado por meses estudiando. Y hemos llegado ya al fragmento final, casi, no es la última predicación de Tito, pero Tito capítulo 3, versículo 12, nos trae esto a la memoria. Y por favor, no olvide esta introducción porque la tenemos que tener presente para entender nuestro texto el día de hoy. Leemos así, Tito 3, 12 al 14, dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Permítame poner todo esto en contexto, al menos en el capítulo 3, y seguir el hilo de pensamiento que veníamos, porque hemos hecho una pausa durante 2 semanas de la lectura de Tito, ¿verdad? Tito, capítulo 3, ¿cierto? Estuvimos viendo el versículo 1 al versículo 2. Después de que en el capítulo 2 Pablo le escribe a Tito cómo la iglesia en la congregación debía comportarse, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, les empieza a decir cómo ellos deben vivir su vida santa, piadosa, que es el término que hemos estado usando, no solo dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino afuera en la sociedad. Y Tito 3, 1 a 2, estuvimos viendo 2 maneras de vivir piadosamente en el mundo. Esas 2 maneras era sujetándonos a la autoridad y siendo mansos y gentiles, bondadosos con todos. Vaya conectando las ideas, por favor. Luego estuvimos viendo en Tito capítulo 3, del versículo 3 al 7,
dos recordatorios que nos animaban a vivir esta vida piadosa o santa, gentil, amable, sujetada a la autoridad en el mundo. Estos recordatorios es recordar nuestra vida pasada y de lo que Dios nos salvó, pero también recordar la cruz de Cristo y el precio que Él pagó y cómo lo pagó, siendo Él un ejemplo en todo. Todo esto para comenzar a vivir ya la vida eterna, como veíamos en el versículo 7 de este capítulo 3. Luego estuvimos viendo 3 razones por las que debemos estar firmes en su palabra, y es porque es lo único que nos va a mantener otra vez firmes, estoicos en la sociedad, en el mundo. Si tú alimentas tu mente, tu corazón de la palabra del Señor, entonces cada vez va a ser un desafío menor el vivir de manera santa en el mundo. Vimos 3 razones porque debemos estar firmes en su palabra, porque es una palabra confiable, en el versículo 8, porque debemos estar ocupados en buenas obras, que ella nos dice cuáles eran, ¿verdad? Y porque es útil para todos. Es útil también para los cristianos, pero también para los no cristianos, como veíamos en el versículo 8 de Tito capítulo 3. Puedes verlo ahí en tu Biblia. Luego, y la última predicación de Tito, estuvimos viendo Tito del versículo 9 al versículo 11, y vimos 2 cosas que todo cristiano debe rechazar intencionalmente, y esto era rechazar las falsas enseñanzas que corrompen el corazón de los cristianos, y también rechazar a los falsos maestros, a los que dividen la iglesia del Señor. Y vimos que la división es contra la enseñanza, contra el pensamiento, contra lo que hoy día llamamos ideología cristiana. Debemos rechazar a todos aquellos que van en contra de lo que la palabra del Señor nos dice, porque eso es peligroso para nosotros mismos. Vienen por Satanás también para dividir nuestra mente y corazón, y vimos que los cristianos debemos rechazarlos, y vimos aún cosas sobre la disciplina eclesial, ¿verdad? Ahora, todo esto, si usted se fija bien, mi hermano, estamos en el versículo 8. Ponga sus ojos en Tito 3:8. Debemos estar firmes en la palabra del Señor, porque esa firmeza en la palabra del Señor nos va a enseñar cómo debemos relacionarnos interpersonalmente. ¿Qué estoy hablando? La palabra del Señor nos va a enseñar cómo relacionarnos con las personas. Versículos del 9 al 11 nos enseña cómo relacionarnos con los divisores, con los falsos maestros, con los no cristianos, con las falsas enseñanzas. ¿Se fija usted? ¿Cómo debemos comportarnos? Es rechazando, amorosamente, pero rechazando, evitando ese tipo de cosas. Pero ahora en el versículo del 12 al 14 nos enseña cómo debemos relacionarnos no con los que dividen, sino con los que aumentan la unidad. En otras palabras, del versículo 9 al 11 nos enseña cómo relacionarnos con los no cristianos incluso. Y del versículo del 12 al 14 nos enseña cómo relacionarnos con los hermanos en la fe. ¿Lo logra ver usted? ¿Sí? La palabra, versículo 8, nos enseña cómo relacionarnos con los divisores, versículos del 9 al 11, pero también cómo relacionarnos con los que aumentan la unidad, que son hermanos en la fe, versículos del 12 al 14. Está ahí en su Biblia, por favor. Fijémonos. Lo que veremos hoy, mis queridos hermanos, es 2 prácticas que no debemos olvidar jamás. 2 buenas prácticas, 2 santas prácticas, 2 prácticas piadosas, 2 excelentes prácticas, como usted quiera llamarles, que no debemos olvidar jamás nosotros los cristianos. La primera práctica, y la vemos al comienzo de este versículo bíblico, es ser hospitalarios. Ser hospitalarios. Fijémonos, versículo 12. Cuando te envíe Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Necápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tenemos a Pablo ya en el fragmento final, casi despidiéndose de esta urgente y una bomba, una carta pequeñita pero cargada de enseñanza para la vida de Tito, ¿verdad? ¿Quién tenía que ir a la Creta
donde abundaba la Creta romana. Le di todo el contexto. Esta Creta donde existían los cretenses o los cretinos, impostores, falsos, mentirosos, egoístas, nada extraño para aquel entonces, pero donde Tito tenía que comenzar a establecer esta clase de hombre diferente, esta clase de comunidad que se juntaba para ser bondadoso, para ser amoroso, para decir la verdad, para ser honestos, para ser ejemplo. ¿Se da cuenta usted? Esta era la misión. De esto se tratan las misiones hoy en día. Y cuando mandamos a alguien a China o Japón o Kurdistán, no es para que haga cultos simplemente y le dé comida a los pobres. Que bueno, eso es parte de, pero la misión es establecer de esta clase de hombres. Versículo 5 y versículo 6 del Tito capítulo 1. Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Es decir, de esta clase de hombres que los describe posteriormente y que puedan liderar a otros para ser de esta clase de hombres. ¿Se está fijando usted? Entonces, en este contexto, Pablo, despidiéndose en esta carta, le da algunas instrucciones personales a Tito. Pero fijémonos, a lo largo de estos meses hemos ido conociendo a Tito, ¿verdad? Qué gran hombre y ejemplo. A veces hablamos más de Pablo, y no digo que está mal, pero hay mucha virtud y es en el segundo hombre a cargo. O en esta especie de cosa que tenemos los cristianos aún, qué sé yo, motivado por el Hollywood, por el levantar deidades en artistas. Y esto es, los hombres somos expertos en idolatría, ¿verdad? Tanto así que podemos idolatrar incluso a buenos y grandes hombres del Señor, pero tenemos la tendencia a levantar pastores y de decir, no, este pastor me gusta y casi que no escuchamos más prédicas de otra persona. No. Existen otros hombres en el anonimato que también están haciendo la obra del Señor. Y qué bueno y qué necesarios son. Fijémonos, aquí tenemos que Pablo le dice, te voy a enviar a Artemas o a Tíquico. Permítame detenerme ahí. De Artemas, la verdad, siendo muy franco, no sabemos mucho en la Biblia. No lo menciona más veces. Tenemos Artemas, pero es un nombre romano. Pero sí podemos estar seguros de que Pablo no se andaba con tonterías y no iba a enviar a cualquier persona. Tanto así que tenemos registro en la Biblia que Pablo en algún momento rechazó a Marcos, al escritor del Evangelio, imagínese usted. A Marcos, quien posteriormente dijo, bueno, ahora sí es útil para el ministerio, llámenlo, no hay problema. Pero en algún momento Pablo no andaba con medias tintas. ¿Es útil para el ministerio o para las misiones o no? Punto. Y si está estimando enviar a Artemas es porque probablemente aquí tenemos, aunque no tenemos mucha información, un hombre confiable y piadoso en la fe. Un anónimo, un muy poco conocido, pero qué valioso era lo que iba a hacer. Fijémonos, él no estaba dividido entre enviar a Artemas o a Tíquico. Cuando te envía a ti Artemas o a Tíquico, no sé todavía bien a quién enviarte, pero estoy duditativo, ¿verdad? Esto es lo que nos señala el texto. Y déjeme hablarle quién era Tíquico, porque de él sí tenemos más información. Y por favor, traiga a su mente, Pablo no sabe si mandar a Artemas o a Tíquico. Probablemente hay una, vamos a decirlo así, una sana competencia. Los dos pueden ser buenas posibilidades, ¿verdad? Bueno, de Tíquico sí sabemos más. Permítame detenerme un poquito y hablarle de Tíquico. Tíquico es mencionado, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Hechos 24, menciona a Tíquico. Y por favor, leámonos rápido, Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, perdón, qué nombre, ¿no? Y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico, ahí está, mismo hermano, y Trófimo, así lo dije con acento. Ahí está Trófimo, ahí lo dije, ahí está Tíquico. ¿Se da cuenta usted? Es mencionado y que Pablo iba con una comitiva. Pablo fue de viaje misionero y no iba solo. Pablo tenía muchos hermanos colaboradores en el ministerio y es que hemos de entender, hermano, que la obra del ministerio es de la iglesia y no solo de un individuo.
La obra del ministerio no solo es del pastor o de los ancianos o de un líder, sino que le cabe a toda la iglesia. Y necesitamos hermanos que probablemente no son tan conocidos como el pastor de alguna iglesia, pero que colaboran y contribuyen a la obra del ministerio. Pablo no estaba solo y tú puedes leer todas las salutaciones y finales e iniciales de cada carta. Tenemos Aquila, Priscila, Tíquico, tan poco conocido, pero no es solo mencionado aquí. Tíquico, su trascendencia en el Nuevo Testamento es tan, hermano, que gracias a Tíquico, por ejemplo, tenemos en nuestras manos la carta a Colosenses. Todo el libro de Colosenses la tenemos gracias a la obra fiel de este hermano Tíquico. Colosenses 4:7, fijémonos, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Tíquico fue enviado por Pablo a Colosas para que llevara la carta a los colosenses. Le confió dicha misión. Y Pablo no enviaba a alguien que no iba a ser ejemplo. Pablo no iba a enviar a alguien que no iba a poder ser solícito en dar instrucciones a la iglesia de Colosa. Fijémonos cómo lo describe. Es un amado hermano y fiel ministro o siervo y consiervo en el Señor. Fijémonos, él está diciendo, él es un siervo del Señor al punto que es consiervo, es igual que yo. Está a la par, igual, siervo, es un consiervo, es un par entre nosotros en el liderazgo. Este es Tíquico. ¿Lo conocía usted? ¿Se da cuenta, mi querido hermano, que no todo era de Pablo? Y que bueno, Pablo lideró. Pablo fue usado como apóstol del Señor, sin duda. Pero la obra del ministerio no es solo de unos pocos. Hay muchos que deben estar trabajando por detrás y que trabajaron y sirvieron grandemente a la obra del Señor. ¿Conocía usted a este amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor llamado Tíquico? Ahora, por favor, por si fuera poco, Tíquico no solo llevó la carta a los colosenses, también llevó la carta en la misión casi exponiendo su vida a la de Éfeso. ¡Qué tremendo! Fijémonos, Efesios capítulo 6, versículo 21. Miremos cómo lo describe, para que también vosotros sepáis de mis asuntos o mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber, oh, misma persona. Tíquico, no era un aparecido, no sirvió 5 minutos y se mandó a cambiar, ¿cierto? Un hermano fiel, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hermanos, necesitamos más fieles ministros del Señor. Necesitamos más fieles, amados hermanos llamado Tíquico. Pero parece que el imperio romano se alberga en el corazón de tantos pastores o de tantos siervos que quieren ser los únicos y prominentes, como Tercera de Juan lo describe. Gallo no recibía a otros, quería ser el único. Hermano, la obra del ministerio no se puede hacer solo. Necesitamos del cuerpo de la iglesia. Y dentro del cuerpo de la iglesia, en efecto, hay Pablos, pero también hay Tíquicos, hay Epafras, hay Aquilas, hay Priscilas, hay Epafroditos, hay Timoteos, hay diferentes hermanos amados. ¿Se da cuenta? Este Tíquico, tan poco conocido, gracias a su ministerio fiel, tenemos en nuestras manos la carta de Colosenses. ¿Qué haríamos sin Colosenses 1:16? Porque por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Versículos tan importantes. ¿Qué haríamos sin la carta de Éfeso? ¿Dónde podríamos ir? A Efesios capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículos tan elementales. ¿Sabes por qué los tenemos tú y yo? Varios siglos y cientos de años después. Porque un hermano llamado Tíquico expuso su vida en viajes misioneros. ¿Dónde están los Tíquicos hoy en día? ¿Se da cuenta usted, hermano? Gloria al Señor por Tíquico. Hermanos que no quieren posicionar su nombre, simplemente quieren servir a su Señor.
No les molestaba estar a la sombra del gran apóstol Pablo. Ellos simplemente querían servir a su Señor. Fíjese usted cómo lo menciona 2 veces Pablo. Fiel ministro. ¿Sabe cuál es la meta de Pablo? ¿Sabe cuál es la meta y debe ser la meta de todo siervo del Señor? Es llegar al día de mañana, al juicio final, delante de nuestro Señor y que nos digan, siervo fiel. Eso es todo lo que un siervo debe esperar y querer. Que nos digan, siervo fiel. Amadas palabras que pretendemos escuchar un día de mañana. Y que nos digan, entre en el gozo de su Señor. Este hermano había probado su fidelidad. Antes de llegar donde su Señor fue hallado fiel. ¿Se da cuenta usted? Volvamos a Tito, perdón. Tenemos a Tito. Aquí Pablo escribiéndole a Tito dice, te voy a enviar a Artemas, que no sabemos mucho de él, pero si está en la duda de no sé si enviarte a Artemas o a Tíquico, fijémonos cómo debe haber sido Artemas también, ¿verdad? Voy a enviarte a Artemas o a Tíquico y procura, cuando yo te los envíe, tú salir de Creta y venir conmigo a Nicópolis. Por si me faltó algún dato, estos hermanos estaban capacitados para reemplazar, digamos, fielmente el ministerio de Tito. Tito fue a iniciar la obra y quienes le iban a dar continuidad eran estos hermanos. O sea, estos hermanos debían estar a la misma altura del ejemplo de Tito. ¿Se da cuenta usted, hermano querido? ¿Qué grandes hermanos tenemos aquí? Perdón. Pablo le dice a Tito, tengo instrucciones para ti, ven a visitarme en Nicópolis, porque decidió pasar allá el invierno. No sabemos muy bien cuál era específicamente este Nicópolis, porque en el primer siglo habían por lo menos 10 ciudades llamadas Nicópolis, que significa ciudad de victoria, y probablemente es la que está en el sur de Grecia, básicamente porque tenemos la historia que Pablo viene saliendo de Roma, se va a alojar en Nicópolis, aunque Pablo ya está oliendo que probablemente va a ser preso por última vez, y bueno, es así como aconteció, lo sabemos bien, pero Pablo manda a llamar a Tito para que él siga siendo instruido, y esto muestra el afecto y la preocupación que tenía Pablo también por Tito, porque quería seguir encargándole a Tito, a Timoteo, a sus segundos o los que iban a continuar el ministerio, cómo debían continuar el ministerio cuando Pablo ya no estuviese vivo. Hermano, fijémonos que esta preocupación le dice a estos que yo he decidido pasar, debes encaminarlos en buenas obras, lo conecta con el versículo 14, saltémonos un momento, simplemente que le dice, deben atender las necesidades. Eso es lo que Pablo quiere con todo esto, que los cristianos atiendan entre sí las necesidades. Permítame otra vez volver al versículo 13. Entonces, tenemos esta situación, estos tremendos hermanos van a continuar la obra. Pablo los envía como refuerzos a Tito para que continúen esparciendo el Evangelio de Cristo Jesús y que haya más comunidades de fe, de verdad, de honestidad, de generosidad, de cristianos en la ciudad de Creta. Versículo 13 dice que además las instrucciones a Tito son que debe encaminar con diligencia a Zenas, quien sabemos aquí que es intérprete de la ley, y Apolos, para que nada les falte. Pablo le está dando instrucciones a Tito para que él pueda saber cómo proceder con otros hermanos en la fe. ¿Verdad? Y aquí otra vez tenemos 2 nombres, otras 2 personas. De Zenas, no sabemos mucho, al igual que Artemas. No tenemos mucha información de él en la escritura, pero sí sabemos que es un intérprete de la ley, como aquí lo describe. Ahora, por favor, tampoco sabemos si es un intérprete de la ley romana o si es un intérprete de la ley hebraica o judía, como también se refiere a la ley. El punto es que Tito tiene que encaminarles bien, es guiarles bien.
a tal punto que dice aquí que nada les falte. Esto implica tanto provisión física para ellos como espiritual y ministerial. Y sabemos de esto también porque quizás de cenas no sabemos mucho, pero aquí nos aparece otro nombre, perdón, que es Apolos, y de este sí sabemos más. De Cenas y Artemas no sabemos mucho, pero de Tíquico sabemos más y de Apolos también. Permítame describir un poquito a Apolos. Apolos, mencionado en Hechos, capítulo 18, perdón, versículos 24 y 25. Fijémonos, aquí lo va a mencionar. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ahí está, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, es decir, alguien muy hábil con sus palabras, sabía hablar muy bien, poderoso en las Escrituras. Fijémonos cómo lo describe el propio Señor, poderoso en la Escritura. El hombre sabe de lo que habla. No solo es gracioso o elocuente para hablar, no es un charlatán, porque sabe de lo que habla, porque es poderoso en las Escrituras. Sigamos, por favor. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, es decir, un predicador apasionado. Necesitamos a Apolos también, ¿verdad? En medio de nuestras congregaciones. Un predicador fervoroso, apasionado, hablaba y enseñaba otra vez diligentemente o fielmente. De hecho, esta palabra traducida al español también aparece en el versículo de procura con diligencia. Era diligente. Presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse y que maneja con precisión o poderosamente la palabra del Señor. Un Apolos. ¿Se da cuenta usted? Diligentemente lo que concierne al Señor. Él sabía de lo que hablaba. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan y probablemente él había sido un discípulo de Juan, fue muy útil para el ministerio. Aquí nos está diciendo que, bueno, el hermano era poderoso en la enseñanza, era genuino, era honesto, pero habían cosas de la escritura que él todavía no conocía. Había solo conocido hasta Juan, que hasta ahí vamos bien, pero luego venía Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con él? Los hermanos. Apareció la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia para encaminar sabiamente a este hombre que el Señor había dotado poderosamente en la palabra. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, ¿cierto? A las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, otros hermanos, que abrieron su casa, dice el libro de los Hechos, ¿cierto? Para propagar el evangelio, estos fieles amigos y amados hermanos, este matrimonio amado de Pablo, le recibieron, le escucharon y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, este hermano era un diamante en bruto, algo así en aquel entonces. Un buen predicador, elocuente, con pasión, que predicaba bien hasta el bautismo de Juan, pero lo vieron y discernieron, no sintieron envidia a Aquilas y Priscila, sino que lo tomaron aparte. Fijó, en intimidad, con amor, con sabia mansedumbre, dijeron, hermano, todo bien hasta aquí, pero mira el camino del Señor. Y este hermano predicador fue tan importante y tan conocido, se hizo tan buen predicador del Señor que Pablo lo tenía entre sus líneas como un aliado en la fe, al punto que aunque cuando Pablo escribió Primera de Corintios, Apolos no había visitado Corintios, a Corintios llegaron muchos discípulos de Apolos. ¿Por qué sabemos eso? Primera de Corintios capítulo 1, 11 y 12. Cuando había el conflicto de la división de la iglesia de Corintios, algunos decían, no, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de... Este es el Apolos. Un poderoso predicador apasionado de la palabra del Señor, pero que también fue humilde para escuchar la corrección de Aquilas y Priscila. Aquilas y Priscila, que por lo demás no fueron envidiosos, porque ellos no tenían dicho don, sino que fueron amorosos y le encaminaron en el camino de Dios. ¿Se da cuenta usted la iglesia siendo afable, amorosa, hospitalaria unos con otros? Apolos. ¿Y qué les dice Pablo que tenía que hacer Tito con ellos? Encaminarlos, guiarlos, nutrirlos, hacer de todo para que nada les falte.
Mi querido hermano, en otras palabras, y es por eso que lo hemos resumido así, debemos ser hospitalarios, porque este es el carácter de todo cristiano, recibir a los hermanos. Ahora, permítame hablar de esto. Lo que yo estoy hablando, en otras palabras, es 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla del requisito de los líderes de una iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice que un obispo debe ser irreprochable o reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa y hospitalario. Es decir, alguien que es gentil, que es amable. Hospitalario no es solo que combina la sábana con la sábana de la almohada cuando recibe a alguien en casa. No, qué bueno eso, es parte de mostrar un cuidado, un afecto. Combina la servilleta con el mantel. No, es un carácter amoroso dispuesto a servir, aún al desconocido. Esto eran la clase de hombres que surgió en el primer siglo y que debe seguir hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿somos una iglesia hospitalaria? A tal punto de que nos preocupamos tanto por los hermanos para que nada les falte. No es posible que en la iglesia de Pedrezuela haya alguien que padezca necesidad. No es correcto. Es un pecado. ¿Cuál es el pecado, pastor? Eres egoísta y no hospitalario. ¿Lo logré explicar bien? Eso es lo que nos dice su palabra. ¿No es correcto? Hermano, y este es el punto. En la sociedad en la que vivimos hoy, estamos tan ocupados de nuestro trabajo, de nuestros deberes, de nuestros quehaceres, que ni siquiera sabemos la necesidad del lado. Y somos una iglesia de 2 metros cuadrados, ¿no? No tiene sentido. Conocemos la dificultad del hermano, el desafío de la persona. Y por favor, no solo limitemos esto a necesidades físicas. Hermano, ¿cómo puedo orar por tu vida espiritual? Y no para chismear, valga la redundancia, sino para ser hospitalario. ¿Se da cuenta que esta clase de hombres está haciendo esto todo? Mira, Pablo se preocupa por Tito, le envía una carta. Probable a estos hombres llegaron con esta carta. Y Tito va a viajar a Necápolis para preocuparse de Pablo. Pero Pablo, preocupado por los hermanos de Creta, les manda a los fieles Artemas o Tíquico, acompañados de Cena o Apolos, para que sigan la obra del Evangelio. Y preocupados también Pablo de Tíquico, Artemas, Apolo o Cena, le dice: Tito, no vengas a verme a mí antes de encaminar y ocuparte bien de estos hermanos. Esto es una locura el día de hoy. Nadie se preocupa por sí mismo. Pablo preocupado por Tito, Tito preocupado por Pablo, ¿cierto? Pablo preocupado por Tíquico, Tíquico preocupado por Tito, Tito por Artemas. Y el egoísmo están graficando lo que es ser hospitalario. ¿Somos una iglesia hospitalaria? Hermano, esto no tiene desperdicio. Y aquí eso es una enseñanza muy práctica. 2 buenas prácticas que no debemos olvidar. La primera es ser hospitalario, en el amplio sentido de su palabra. ¿Hay afecto amoroso de ti por los demás? ¿De ti por los hermanos? Te voy a sugerir algo, hermano. Nos congregamos aquí no simplemente para cumplir y decir vine a la iglesia, termina esto y salimos volando. Es una muy buena oportunidad para que puedas charlar con los demás. Saber de sus vidas. Ponerte de acuerdo para visitarte en la semana. Esa es la intención del café de la entrada. No queremos alimentar solo tu barriga. No es la función de la iglesia, ¿verdad? Pues hagámoslo como corresponde. Crezcamos y que el Señor nos ayude a crecer en hospitalidad. Pero esto no es lo único.
Fijémonos, no solo debemos ser hospitalarios, sino que ya ha estado intrínseco en esto, pero lo dice más fuertemente, versículo 14, y le dice aún a nuestro pueblo, y esto no es solo para ustedes, los líderes que van a estar encaminando la obra y la iglesia en Creta, sino que Tito, dile a todo el mundo, Tito, encárgate que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, aprenda, tiene que aprender a ocuparse, estar muy ocupados en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, fijémonos, para que en los casos de necesidad puedan atenderlos. Y sus vidas no estén sin frutos, sin buenas obras. ¿Qué debía hacer la iglesia? Toda la iglesia. Porque este es el punto, no es el de algunos pocos. Hermano, mira, si tú estás pasando necesidad, tienes alguna necesidad, y por favor entendamos necesidad como necesidad y no capricho, cierra paréntesis, ¿verdad? Si tú tienes alguna necesidad, llámame. No tengo idea cómo lo vamos a hacer, pero el Señor nos capacitará para hacerlo. Puedes llamarme, como estoy seguro y confío en el Señor, que puedes llamar a varios más de los aquí presentes. Como estoy seguro que puedes llamar a varios de los aquí presentes. Ese debe ser nuestro corazón, porque esto es parte de la obra del ministerio. Hermano, debemos encaminar a todos a ocuparnos en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes o imperantes, ¿verdad? Para que nuestra vida tenga fruto. Esto, Pablo le está diciendo en el versículo 14, no solo debes hacerlo tú, Tito, no solo debes decirle a Artemas, a Tíquico, a Cena o a Apolo que lo hagan, debe toda la iglesia hacerlo, porque la obra del ministerio no es solo del liderazgo o del pastorado. Todos debemos aportar a la obra del ministerio. Primera cosa que no debemos olvidar, primera práctica que no debemos olvidar es ser hospitalarios. Y la segunda es apoyar el servicio de los siervos de Dios. ¿Se da cuenta usted? Es apoyar el servicio de los que ya sirven a Dios. Esta es la finalidad, de hecho, de un buen líder. Permítame, no lo tienes ahí, si lo puedes buscar. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, un pasaje tan conocido. Versículos 11 y 12. Dios en el versículo 11 estimó a los líderes de una congregación. Dice, él mismo, puedes buscarlo en tu Biblia en el versículo 7 y verás que es Jesucristo. Dios mismo instituyó al liderazgo de una iglesia, apóstoles, como fue Pablo y el resto de los apóstoles, quienes cesaron hoy en día, apóstoles, profetas o gente que daba nueva revelación al pueblo del Señor, que eso también cesó porque hoy tenemos toda la revelación completa en la palabra del Señor y ya no hay nada más que escribirle. Pero hoy día tenemos evangelistas. ¿Qué es lo que hacía un apóstol antes? Ir y anunciar el evangelio a nuevas regiones. Tenemos a los evangelistas que predican y son especialistas en predicar a no creyentes en algún sentido. Y también tenemos a los pastores maestros. No puede ser un pastor sin ser un maestro, porque es un requisito. Primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Pastores maestros, gente que está dedicada a instruir a los santos o a la iglesia para seguir creciendo. Entonces, versículo 11, Dios estableció el liderazgo, ¿cierto? ¿Y cuál es la finalidad del liderazgo? Versículo 12. A fin de, con el propósito de perfeccionar o santificar o equipar, o en otras palabras, hacer crecer a los... ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los hijos de Dios. La finalidad del liderazgo no es hacer toda la obra del ministerio. Fijémonos, ellos deben perfeccionar, equipar, santificar a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia debe ser más santa cada vez? Para la obra del ministerio, para la edificación o el crecimiento del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios puso a los líderes no para que los líderes hagan toda la obra. Fijémonos, versículo 12, ¿quiénes deben desarrollar la obra del ministerio? ¿Quiénes deben edificar el cuerpo de Cristo?
Directamente ahí, ¿qué dice? Los pastores. No, ¿qué dice? La iglesia. En otras palabras, los líderes no deben hacer toda la obra del ministerio. Los líderes deben capacitar a toda la iglesia para que toda la iglesia haga la obra del ministerio. Punto. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? ¿Qué debía hacer Tito? No solo ser un buen siervo, un buen ejemplo. Él debía equipar a toda la iglesia para que toda la iglesia abundara en buenas obras, para que toda la iglesia acrecentara el rebaño del Señor, para que toda la iglesia se santificara más, para que toda la iglesia fuera puntualmente hospitalitaria y apoyara el servicio de los siervos de Dios. Dos cosas que no debemos olvidar, mi querido hermano. Ser amables, amorosos, hospitalarios, ser gentiles, ser cuidadosos, amar a los hermanos. No venimos solo aquí y ni sabemos los nombres del resto. No puede ser posible que lleves un par de meses, años aquí y no tengas comunión. Eso no es comunión. Eso no es una comunión. La palabra koinonía, que es una relación íntima y estrecha, no existe. Eso es lo que significa comunión o koinonía, la palabra griega. Pablo, así de pasadita, como al despidiéndose la carta, así como, bueno, por si se me queda algo, manda a la iglesia a que no olvide estas dos prácticas elementales: hospitalidad y servicio a la obra del ministerio. ¿Cómo podían hacer esto la querida iglesia? Es que todos aprendieran del líder, del ejemplo que debían ser ellos también. Todos siguieran las instrucciones para que todos remaran en la misma dirección, para que toda la iglesia fuera unida, unánime. Y esto iba a hacer que se creciera más las buenas obras en medio de estas comunidades de fe, en medio de una sociedad cada vez más terrible y egoísta. De esta manera, ellos iban a poder llevar mucho fruto. Si no hacemos esto, lo que va a pasar es que vamos a estar sin fruto. ¿Qué debemos hacer? Tener mucho fruto. ¿Cómo hacemos esto? Hermano, si no somos capaces de ser genuinamente preocupados y amorosos, hospitalarios, bondadosos entre nosotros, ¿con qué razón lo vamos a hacer con gente que es egoísta abiertamente? Gente que no se sigue por los mismos principios cristianos abiertamente. No tiene ningún sentido, ¿te das cuenta? Queremos ser sal y luz para Pedrezuela, el Molar y la Sierra Norte y Madrid y España y todo. Bueno, esto es como el dicho que dice: ¿quieres dominar al mundo? Sí, bueno, levántate y haz tu cama primero, porque si no dominas eso, poco más. Dos buenas prácticas que no debemos olvidar: hospitalidad y servicio. Servicio en la iglesia del Señor. Permítame ahondar simplemente en un paréntesis acá. Debemos atender las necesidades. Y esto está en el contexto de las necesidades básicas del primer siglo. Muy diferente también a las necesidades básicas de varios siglos después. ¿Verdad? Siglo XXI por lo menos. Mi hermano, hay algunas cosas que hoy la gente estima por necesidad, que son más bien un capricho, y no es nuestra función atenderlas. Pero hay otras cosas que son necesidad y no son un capricho, y es nuestro deber esforzarnos por atenderlas. La iglesia no es una ONG, es una iglesia. La iglesia no es la obra social, es una iglesia. Y como tal, entendemos que tu mayor necesidad, antes que el pan, antes que el abrigo, antes que el techo, es tu alma. Es, en otras palabras, la salvación. Si la iglesia se desvía a solo atender necesidades físicas, transformándose en una ONG o obra social, descuida y no reconoce la mayor necesidad del ser humano, que es la salvación.
Nuestra prioridad debe ser la predicación del Evangelio, ser ejemplo de lo que predicamos y orar por los perdidos. Nuestra mayor preocupación entre los siervos de esta congregación es que todos nosotros, incluyéndome, incluyendo a los niños, todos crezcamos en santidad. Y creo que va a pasar dos cosas. Si tú estás habitualmente con nosotros, creo que o creces en santidad por el desafío de ser lo que se te está poniendo encima siempre, o nos terminarás, espero que no odiando. Pero bueno, si eso acontece, queremos ser siervos fieles con el Señor. Hermano, si tú no creces espiritualmente, que Dios no me permita dormir tranquilo. No sé de dónde vienes, o en algunos casos sí lo sé, me da igual. ¿Cuántos años has estado en el ministerio? Me da igual. Si eres un recién convertido o llevas 3 vidas mías convertidas, me da igual. Debemos crecer conforme a la voluntad del Señor. Y eso no lo da otra cosa que su palabra, que exponernos a la Escritura. No hay nada ni que alguno de nosotros te pueda enseñar por su vida y experiencia. Y es por eso que nos dedicamos a coger los textos, desmenuzarlos y explicarlos. Es por eso que nuestro deber es como Esdras capítulo 7, versículo 10. Que Dios nos ayude a esto, no solo al liderazgo de esta iglesia, sino a cada hermano de esta congregación, a tener el corazón que tuvo Esdras, que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, la palabra de Dios, y a practicarla, a ponerla por obra, a ser un ejemplo de dicha ley, a vivirla, a no ser un hipócrita, sino ser un ejemplo de la ley que había preparado para inquirir todo el tiempo en su corazón. Y habiendo practicándola, decir, siendo capaz de enseñarla, pero también de vivirla, poder enseñar sus estatutos y ordenanzas en el pueblo de Israel, en medio de una sociedad que estaba tan alejado de Dios que ni siquiera hablaba su idioma. Esto es lo que hizo Esdras. Dispuso su corazón a alimentarse de la palabra de Dios. Me imagino que él en su disposición de corazón oraba, Señor, ayúdame a vivirla, a ser un ejemplo para poder enseñar en una sociedad que está tan apartada de tu ley, de tu verdad, de tu bondad. Necesitamos Esdras en esta congregación. Necesitamos Tíquicos en esta congregación. Necesitamos Artemas, Apolos. Necesitamos Aquilas, Priscilas, Epafroditos, Timoteos, Titos y tantos otros desconocidos que aporten a la obra del Señor. Mi pregunta es, práctica concreta, y espero que te asfixie el espíritu. Con mucho amor, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer después de escuchar esto? Muy bonito, muy práctico. Espero que nos haya quedado claro. ¿Y ahora qué? Espero que lo que voy a decir no se confunda con las verdades de la motivación de la por qué debemos servir. La motivación por la que servimos es por ser fieles al Señor, no otra cosa. La motivación por la que servir no es porque hay mucha necesidad, aunque la hay, sino es por ser fieles al Señor. Y el servicio es un mandato, punto. No es si quieres, si puedes, si te viene bien o te viene mal. Primero, Dios te va a capacitar, te debes identificar con tu iglesia local y que el Señor, conforme a su voluntad, te ponga en la posición adecuada, conforme a tus dones para servir y acrecentar el reino del Señor. Sin embargo, en este tiempo, y algunos de vosotros lo sabéis porque participáis de este ministerio, hemos tenido que tomar una decisión eclesial y nos duele un poco,
pero también confiamos en el Señor y no tenemos más que sujetarnos a Él. Y idealmente tenemos en nuestra mente, probablemente el Señor, no sé si pensará igual, que Él nos guíe, pero según nuestra mente humana creemos que lo más óptimo para la clase de los niños son 3 clases. De 2 a 5, de 6 a 8, de 9 a 12. Espero haberlo dicho bien. Sí, lo dije bien. Pero no tenemos capacidad de atender 3 clases. Porque 3 clases significan por lo menos 6 maestros. Porque mi preocupación es que esos 3 maestros de las 3 clases se pongan allá y nunca escuchen la predicación. Por lo menos cada tanto que puedan turnarse. Si no, pobre de sus almas y pobre de nuestros niños. Pero no tenemos dicha capacidad de hacer 3 lecciones porque no tenemos obreros. Por lo tanto, hemos tenido que sacrificar una y solo tener de 2 a 7 y de 9 a 12, de 8 a 12. Pero el Señor sabe, la obra es de Él, el proceso es de Él, la mies es de Él, los obreros son de Él, todo es de Él. No puedo decir que esto me sorprende porque siempre ha habido más trabajo que obreros. Y es por eso que esta predicación tiene tal relevancia, porque necesitamos más obreros. Necesitamos Tíquico, Artemas, Apolos, y tantos otros mencionados en la palabra del Señor, hermanos fieles, probablemente no tan conocidos, pero sí para nuestro Señor. 2 cosas, 2 prácticas que no debemos olvidar: hospitalidad, amor, genuino entre nosotros y servicio a la obra del Señor. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ser más hospitalario terminando esta reunión? ¿Cómo pretendes ponerte en disposición del servicio a tu Señor? Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar en nuestra vida cristiana y no solo ser personas que engordan en una congregación sin aportar nada. Sabemos que ese no es tu deseo, Señor. Y hoy lo vemos claro. Ayúdanos a resistir la tentación de en una sociedad probablemente tan parecida como la del primer siglo con los romanos, hoy también, Señor, el egoísmo, el ídolo de la comodidad, el ídolo de la autocomplacencia está tan fuerte, Señor, y a veces nos nubla el querer servir genuinamente. Ayúdanos, oh Señor, a tú en tu Espíritu Santo a inquietar nuestro espíritu y a poder ser impulsados a ser amables, amorosos y comenzar nuestro servicio a la iglesia desde esa perspectiva. Ser cuidadosos y hospitalitarios unos con otros, tal como tenemos el ejemplo en lo que acabamos de leer. Pero también, Señor, ayúdanos a servir con humildad y encaminados correctamente por el liderazgo de nuestra iglesia a, a la obra general del ministerio, Señor. Somos una iglesia en formación, una iglesia bebé todavía y tenemos tantas necesidades y tantos ministerios que cubrir, tantas cosas nuevas por comenzar. Pero no nos queremos desesperar, Señor. Confiamos en ti. Y así como Tito probablemente estando solo en Creta en el comienzo, imagino que estas palabras de Pablo le alentaban a esperar fielmente a los aliados. Señor, oramos por estos aliados. Señor, así como Tito debió esperar a Tíquico, Artemas, Apolos, a otros, Señor. Así como Tito esperaba los refuerzos, así también nosotros, Señor, confiando en ti, sin desesperarnos,
Confiamos en que en tu debido tiempo, en tu soberanía, tú enviarás a los refuerzos que tu congregación aquí en Pedrezuela necesita. Encamínanos, oh Dios, para encaminarles de manera sabia sin que nada les falte y que sean equipados, así como tu palabra dice en Timoteo 3:16, a que, según Timoteo 3:16, que sean enteramente perfeccionados para toda buena obra mediante la inspiración de tu palabra, mediante tu palabra. Esa palabra que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, alentar en justicia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y ayúdanos a practicarlo desde ya, a ser hospitalarios, bondadosos, preocupados genuinamente unos por otros. Amarnos, Señor, amarnos y servirte. Sea exaltado, Señor. Oramos en Cristo Jesús.